y voy compartiendo pantalla de esta última presentación de hoy día. Y ya nos vamos a poner al día ya con la agenda. Entonces, aquí estamos entrando en el punto 2 de los modelos de desarrollo, el impacto ambiental que queríamos tocar en este módulo. Y como decía, ahora quiero analizar la historia del desarrollo de Bolivia, pero tratando desde una perspectiva indígena, aunque soy consciente que no soy tan indígena yo, pero un poco viendo de la experiencia que tengo aquí en la región con los compañeros, cómo se percibe eso, digamos, ¿no? Y a ver, por eso la siguiente, uh, la tarea para ustedes, para ver si se identifican con esto, si ven algo similar en sus propias regiones. Entonces, esa es la primera parte de ese 3.2 y mañana también quiero tocar más el desarrollo extractivista en una forma más profundo, qué está pasando en Bolivia, los megaproyectos, los modelos de desarrollo, cómo hay una nueva Bolivia ya ahorita con todos los proyectos extractivistas que se dan, el avance de la frontera agropecuaria, qué impactos ambientales y sociales genera y también la reacción indígena o campesina también que se está generando sobre este tema, como para generar el debate, ¿no? Mañana ya creo que tenemos un poco más espacio para esto. Entonces, el desarrollo de Bolivia, para empezar eso, ¿qué es desarrollo? Y de ahí yo creo que lo típico que aprendemos a través de los médicos, incluso de a los medios, a través de la televisión, a través de los colegios, incluso, es que en Bolivia, sobre todo en la Amazonía, eran unos bárbaros. En algún momento llegó la colonización, que en gran parte del país es con los españoles, pero aquí en el norte recién fue con la época de Goma, que entraron grandes empresarios a tratar de sacar riquezas de la goma, y eso trajeron la cultura, trajeron la civilización. Ya los bárbaros que fueron civilizados y se lograba convertir poco a poco en realidad bastante rápido aquí en el norte, de generar ya ciudades, de construir iglesias, teatros, revistas, periódicos, de todo hubo, todo un desarrollo hermoso con economía, crecimiento económico que generó riquezas que jugaban hasta con tutumas llenas de oro o qué sé yo. Y poco a poco vamos avanzando y ahora ya hay nuevos proyectos grandes de las gobernaciones y del gobierno nacional con carreteras, con grandes industrias y ya vamos a seguir desarrollando y de lo bárbaro que éramos, poco a poco vamos a hacer ya como Miami, ya digamos, ¿no? Esa es un poco la imagen, la teoría y que ya va a llegar al desarrollo y ahora ya vamos a estar todos sofisticados y civilizados. Cuando en la práctica no es tan así, ¿no? El modelo precolombiano, esta imagen de que los indígenas vivían como bárbaros, cuando uno se pone a investigar, por ejemplo, en el Beni, vemos estos camellones que le llaman las zonas donde se cultivaba. En la zona andina tenemos similares, ¿no? Los guarihuari, no sé, así un montón de diferentes sistemas. Vemos unos tremendos lagos y sobrevolamos el Beni, que son lagos cuadrados, que son, claro que fueron artificiales, pero enormes, enormes, ¿no? Mucho más grandes que cualquier lago artificial que hacen actualmente. Y si uno realmente se pone a estudiar este paisaje, podemos ver entonces esas zonas de cultivo, podemos ver canales, podemos ver terraplenes, podemos ver lomos que son enormes igual, y se nota que todo este hábitat que supuestamente era selva virgen, en realidad es un sistema completamente adaptado, donde se puede entender que el agua del río fue desviado para llegar a esos lagos cuadrados, para llenarles con nutrientes, donde se ve que canales y terraplenes permitían una comunicación de un lugar al otro, donde vemos que los incas tenían acceso a plumas de la zona amazónica, que aquí también había coca, hasta la coca llegaba a egipcia, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho más allá de lo que las teorías dicen, que si fueran tan bárbaras, ¿cómo podían cruzar el océano y cómo hacían tantas cosas?
y cada vez tenemos más claridad. Había sido que aquí en el Beni, esos tremendos lomos de tierra con sistemas de pesca interesantes, que ya cultivaban, por ejemplo, un maíz hace 6.850 años atrás, ya 10.000 años atrás, ya vivía gente en el Beni, de 6.850 años. Yo le quiero poner en perspectiva eso. Allá en Europa todavía andaban realmente cazando y pescando. Eran los germanos, los vikingos, o incluso mucho antes que eso es eso, ¿no? O sea, realmente no había nada todavía en Europa en este tiempo. No cultivaban todavía ningún cultivo y aquí ya estaban cultivando maíz. Todavía no habían construido las pirámides y aquí ya cultivaban maíz y algún tipo de arroz tradicional local. La yuca también hace 5.000 años ya entró. Hace 5.000 años trajeron el cacao desde Ecuador, la castaña desde Brasil y empezaban a cultivarla acá. O sea, realmente en una forma muy adelantado y cuando se ven las historias, las descripciones de la Atlántida que hablan los antiguos griegos sobre algún país tremendamente avanzado, parece que estaban hablando de eso. Yo realmente estoy empezando a creer que fue así cuando uno suma todas esas informaciones, ¿no? Y esa es de la parte de las tierras bajas del Beni, que todavía en Bolivia es visto como que no, ese no fue nada, esos son bárbaros que hasta ahora siguen atrasados los benianos, digamos, pero igual en otras partes del país había enormes avances, ¿no? En Tiwanaku, los incas, o sea, no eran sociedades muy simples, eran bastante avanzados y con capacidades de realmente manipular su territorio, ¿no? Esa es una imagen un poco artística, pero muestra un posible pueblo amazónico con sus típicos círculos. Ahorita en el medio hay una cancha, pero lo demás, la estructura se mantiene similar, ¿no? Una serie de casas alrededor de un centro y parece que en el pasado hacían incluso sus construcciones de árboles para defensas, lomos de tierra, se ven en muchos lugares redondo, incluso cuadrado y otras figuras que pueden haber servido de defensas. Pero lo que me interesa mostrar es esto alrededor, ¿no? O sea, que sí hay unos palmares, digamos, que pueden ser parcialmente natural, pero que fueron manejados también para garantizar que tienen acceso a palma real. Hay otras manchitas, otros árboles de yuca, de arroz, de maíz tal vez, pero muchas veces esa vegetación alrededor de esos asentamientos fue manipulada. Cuando yo digo que la castaña fue traído por los indígenas en el pasado, es porque los datos muestran eso. Cuando ves en los datos antiguos, no hay almendra en Bolivia hace 4.000, 5.000 años y llega y ahorita tenemos las densidades mayores. Y ya hemos descubierto que donde hay almendra es donde hubo asentamientos humanos. Entonces, ahorita que la almendra genera 200 millones de dólares por año es gracias a eso. No es una selva virgen donde por casualidad crece una almendra. Es un bosque donde se ha motivado, promovido la producción de esta almendra porque era un recurso importante ya para esos indígenas y ahorita seguimos aprovechando eso. Lo mismo con el cacao, lo mismo con muchas otras especies que se ha ido manipulando, manejando y que ahora tenemos en abundancia gracias a esas formas de manejo que se tenían, ¿no? Entonces ahí, a partir de esta, que no era entonces nada bárbaro, pero que más bien producía harto, un datito más para resaltar es, el Beni se estima que podría haber tenido 2 millones de habitantes en tiempos precolombinos, antes que los primeros españoles llegaran a Sudamérica. Y esos benianos comían lo que producía el Beni. Ahorita tenemos 500.000 de habitantes en el Beni y 80% de lo que comemos en el Beni es importado. Quiere decir que esos benianos antiguos producían 40 veces más de lo que producimos ahorita. Entonces, para darles una idea que, o sea, esos modelos ahorita que están proponiendo que ya Beni se va a hacer rico con el agronegocio y todo esto, va a acabar con todo y ni va a lograr producir lo que los indígenas producían sin acabar con todo. Entonces, yo realmente tengo una posición muy crítica sobre esas propuestas de desarrollo, también porque no valoran lo que realmente hubo, porque fueron prácticas muy ingeniosas de utilizar los niveles del agua y todo eso, que recién estamos empezando a comprender, pero el hecho que podían producir tanto es una muestra que realmente tenían capacidades interesantes.
Llega la época colonial, ¿no? En la zona andina, primeramente, después también Santa Cruz, y en el Beni también entraron, ¿no? Los jesuitas, los franciscanos. Aquí en el norte, en Riberalta, en realidad nunca llegaron, pero ese ya empieza a cambiar esta forma de ser, ¿no? En el caso de los jesuitas, primero lo que quiero explicar es que en realidad hubo enfrentamientos, así acciones de batalla y todo esto que fueron realmente desastrosos, pero fue solo una parte de ese desastre que ocurrió para los pueblos indígenas, ¿no? Podemos ver los casos de Tupac Katari y todos los levantamientos que trataban de enfrentarse con esta colonización, pero en realidad el principal problema que yo quiero resaltar es el tema de las enfermedades. Los europeos vinieron con enfermedades que aún no se conocían en esta región. Y cuando vemos este cuadro que muestra la población indígena de Colombia, podemos ver que desde que llegan los europeos, esta población indígena, de esos 2 millones que teníamos en el Beni también, realmente cayó drásticamente por las epidemias que generó, ¿no? El coronavirus que hemos tenido muestra qué tan impactante puede ser. Este no era nada, porque este mató, ¿cuánto? 0. No sé cuánto por ciento de la población. En su momento murió 95% de la población indígena de Sudamérica. Ese es de Colombia, pero datos similares podríamos generar en Bolivia. Entonces, imagínate que ahorita, por ejemplo, una ciudad como Santa Cruz, se muere 95% de la población. ¿Qué le va a pasar? El alcalde se murió, los concejales se murieron, los gobernadores murieron. Ya no hay gobierno, ya no hay Estado, ya no hay niveles. No, las escuelas están cerradas porque los profesores se murieron, los alumnos están muriendo. Además, ya no vas a colegios y coges el riesgo de enfermarte. Entonces, la poca gente que sobreviva se va huyendo al monte a buscarse su propio sitio para sobrevivir. Pero cuando los primeros españoles llegan a ese tipo de zonas, ven estos grupitos así dispersos viviendo de lo que encuentran en el bosque, pero en realidad llegaban en muchas regiones en ese nivel cuando ya la población había disminuido completamente. Mientras que los primeros registros, cuando ves un Francisco de Orellana que baja las tierras bajas, en realidad describe que todas las orillas del río estaban llenas de indígenas con unos cultivos enormes. Cuando hablan de la Ciudad de México con cultivos flotantes, cuando hablan de la zona incaica, cuando hablan de las tierras bajas, en realidad los europeos están tremendamente impresionados con sistemas de agua potable, de alcantarillado, que en Europa no existía todavía. Entonces, realmente es una imagen muy distinta de lo que es la historia, de lo que nos enseñan a nosotros, ¿no? Pero también con este viene un nivel de dominación. Con los jesuitas en las tierras bajas, en realidad en mucho tiempo era más para sobrevivir, para salvar almas y mantener vivo este asentamiento español en Sudamérica. Pero en muchos casos, por ejemplo, en Potosí con mucha fuerza, era realmente para saquear riquezas, ¿no? Entonces la población se moría, se traían africanos. Era la población, la ciudad más grande del mundo y 90% de la población en algún momento era negro. Y todos esos negros ya no están en África, aparte de, o en Sudamérica, aparte de un grupito en los Yungas. Los demás simplemente murieron. O sea, es realmente enorme el abuso que se dio. Entonces, frente a eso se llevan los levantamientos como conocemos con Tupac Katari o también en Santa Cruz otros grupos. Este es Ignacio Muiva aquí que también dice, no queremos ese, queremos otra vez volver a esta vida ancestral que teníamos, la Loma Santa, el Paititi, ¿no? Toda una serie de teorías que si el desarrollo fuera realmente de mal a mejor, no estarían queriendo escapar del desarrollo, ¿no? Entonces, esto es para reflexionar. Aquí en Riberalta, interesante que recién este proceso se da desde 1895, primera vez un gringuito baja del río Beni pasando por Riberalta, se da cuenta que hay tremendas cantidades de goma por aquí y el año siguiente ya están estableciendo sus primeras barracas, Nicolás Suárez, Antonio Bacadíes, los grandes empresarios.
y que realmente exterminaron simplemente los pacahuaras. Antes de esto había 70,000 pacahuaras, terminaron con esto y quedaron, ¿cuántos son ahorita? 2,000 chacobos que se han recuperado. Los pueblos Arahona, por ejemplo, sobrevivieron 8 esta época de Goma y a partir de esta otra vez hay un pueblo Arahona. Los pacahuaras se exterminaron hace poquito. Los carapunes en este ratito mataron al hermano de Nicolás Suárez y le exterminaron al pueblo completo. Estoy hablando ya en época republicana, ¿no? Pero todavía era una colonización igual que los españoles la hacían. Incluso se llamaba territorio de colonias. Vaca 10 propuso incluso traer 500 españoles para colonizar el norte, que era también candidata parte del Senado en su momento. Entonces realmente era una visión así. ¿Y para qué? Por el tema de la goma. Cuando vemos los datos de cómo eran los ingresos de Bolivia en su momento, estaban todavía en la guerra civil de Bolivia por la capitalía, peleando entre La Paz y Sucre, que tenía que ver también con la plata y el estaño, pero esos fueron volúmenes o montos relativamente pequeños cuando vemos que la goma en solo 6 años completamente dobla, triplica esos valores, ¿no? Entonces, eso quería mostrarle como realmente una importancia económica. Había un crecimiento económico de 500% por año en esta región, o sea, daba para muchos aguinaldos, pero, claro, generaba riquezas, pero ¿qué significa eso para la población indígena? Como decía, las carapunas fueron exterminados y el resto, la mayoría fue esclavizado, ¿no? Incluso de mojos, de ixiamos, trajeron indígenas para esclavizarles, para ponerles ahí. Tenían incluso tatuajes con números para acordar quién es de quién, se negociaban entre ellos, todo un sistema de engancho y hasta corte de manos o cosas así cuando se portaban mal. Realmente efectos muy negativos que poco a poco se iba lógicamente mejorando. Igual no todos los empresarios gomeros eran muy malos. Un Nicolás Suárez también le puede decir muchas cosas muy buenas con la defensa del territorio del Acre, por ejemplo. Pero un poco para resaltar que realmente para esos indígenas, cuando vemos de esa sociedad bastante armoniosa con la naturaleza, con tremenda producción, pasando por la época colonial hasta esta esclavitud, no es una línea recta para arriba, para ellos más bien fue para abajo, ¿no? O sea, de una autonomía, una vida propia, bajar a ese sistema de ser esclavizado para nadie es un desarrollo positivo, ¿no? La parte positiva era tal vez para los empresarios. Y recién ahorita con la castaña, con los últimos avances, ¿no? Cuando termina la época de Goma, se rompe todo este esquema de las barracas, los campesinos indígenas acceden a territorios propios, la castaña que hace una década vendían a 10, 20 pesos por caja, en últimos años han tenido hasta 200, 400 pesos por caja, porque ya es su castaña y lo pueden vender a un precio que mejor les conviene. Entonces ya vemos que ese está cambiando. Ya tienen derecho a ir a la plaza, ya tienen muchos derechos que le quitaron en este proceso, ya le están recuperando. Pero, o sea, de este bajón de desarrollo recién hay un aumento de desarrollo para muchos de ellos, yo creo. Entonces, esto no está claro para mí cuando se habla de la historia de Bolivia, cuando se habla del desarrollo. Y ya pues frente a esto lo lanzo entonces esta pregunta, ¿qué es desarrollo? Por un lado, ahorita, después de todo esto, aquí en la Amazonía tenemos algunas opciones de desarrollo. Podemos ponernos a trabajar para un empresario ganadero, hacernos su kunumi, como dicen aquí. Podemos alquilar tal vez la tierra que tanto nos costó conseguir con tanta lucha, la alquilamos a un menonito, a un brasilero o a algún empresario rico y ganamos algo con este, tal vez incluso nos ponemos a aprovechar oro que tiene un buen precio ahorita, un trabajo sucio contaminándonos y ganando una miseria para los millones que se exportan, o frente a eso planteamos un desarrollo más propio que yo veo mucho en las comunidades, donde tiene un enfoque territorial, tiene
propia tierra, donde sí parte van a querer tumbar incluso para meter algo de ganado, pero ganado propio, donde tal vez también incluso quieren aprovechar algo de oro, pero su oro propio, o donde quieren una fabriquita de agua o de pulpa de azaí, en este caso, donde quieren hacer sistemas agroforestales, donde en familia pueden trabajar en vez de tener que irse, abandonar toda su familia y volver y falta ver cómo están los hijos y con quién está la mujer, digamos, ¿no? Entonces, hay otras alternativas de desarrollo que se vienen construyendo desde esas comunidades, desde las organizaciones, que son una reacción a esto para mí, que son una reacción a esas oportunidades limitadas que genera este modelo colonial, este modelo de desarrollo que se está imponiendo. Entonces, esa es la experiencia que yo percibo aquí en la región y ese era con que quería terminar ya pues en sus contextos, ¿qué es el desarrollo? Ese quería lanzarles como pregunta, que tenemos solo 5 minutos ya.